Buenos días, tardes o noches a todos aquellos que estén viendo este video. En esta oportunidad, como ya se ha podido observar en el título del video, vamos a estar tratando el tema sobre los aspectos culturales e históricos que influencian en la sexualidad humana. Este es un trabajo del curso de Psicología de la Sexualidad Humana. Mi grupo está conformado por Ayala Mesa Francis, Pinedo Dávila Dulce María, Salazar Condesa Valeria Omaet y mi persona Vázquez Farzola Joaquín. Dando un poco de introducción en sí al tema, vamos a definir lo que es la sexualidad, y no solo como un aspecto sexual, como muchas personas pueden estar imaginando, sino también como un aspecto central del ser humano, que involucra el sexo en sí, es cierto, pero también la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer y demás. Cómo todo esto va a convivir dentro de nosotros para poder expresarlo de tal manera que vamos a poder convivir en una sociedad de manera armoniosa, y todo esto nos vamos a poder estar experimentando y expresando no solo en pensamientos, fantasías y deseos, sino también en creencias, actitudes y valores, comportamientos, prácticas y roles que vamos a estar asumiendo en las relaciones que tenemos. Es así como la sexualidad humana es un sistema y o fenómeno multifacético, como se mencionaba, que implica atracción sexual hacia otras personas o hacia otra persona. Esta se encuentra radicalmente arraigada a una diversa confluencia entre factores tanto culturales, políticos y filosóficos. Asimismo, también por la moral, la ética y la religión, que a lo largo de la historia ha estado inmersa en diferentes culturas y sociedades que han desarrollado sus propias normas, creencias y prácticas relacionadas al sexo y a la identidad sexual. La sexualidad ha existido con los comienzos de la humanidad, y el interés en el comportamiento sexual está estrechamente vinculado al comienzo y a la pubertad y al proceso educativo. Es así como en este video vamos a ahondar más en el tema de cómo de las normas y los valores culturales, esto obviamente relacionado con la sexualidad humana, así también como con analizando la sexualidad en diferentes culturas y civilizaciones. Las normas y valores culturales sobre la sexualidad son un conjunto de reglas, expectativas y creencias que dictan cómo las personas deben comportarse y experimentar su sexualidad dentro de un contexto social determinado. Algunas normas sobre la sexualidad pueden abarcar temas como la edad para iniciar la actividad sexual, la fidelidad y monogamia, o bajo qué circunstancias es aceptado tener relaciones sexuales. Estas normas pueden ser muy diferentes entre sociedades y han evolucionado a lo largo del tiempo. Así también tenemos los valores, que pueden ir desde temas como la libertad sexual hasta la castidad y pureza. La religión ha sido una de las fuerzas más influyentes en la configuración de la sexualidad. Diversas religiones tienen sus propias doctrinas y enseñanzas sobre la moral sexual, que a menudo se traducen en leyes y prácticas sociales. Se ve como las principales religiones del mundo, tales como el cristianismo, el islam y el hinduismo, abordan temas como la castidad, el matrimonio y la homosexualidad. La religión puede proporcionar un marco moral que guía el comportamiento sexual, pero también puede ser una fuente de conflicto y represión. La educación sexual varía ampliamente entre culturas, reflejando las normas y valores prevalecientes. En algunas sociedades la educación sexual es integral y se imparte desde una edad temprana, abordando amplia gama de temas desde la anatomía hasta la salud reproductiva y las relaciones. En otras puede estar limitado o incluso ausente, dejando a los jóvenes sin la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. Muy bien, continuamos con los aspectos históricos de la sexualidad. La sexualidad en diversas civilizaciones. La historia de la sexualidad revela cómo las prácticas y percepciones sexuales han estado en constante evolución a lo largo del tiempo y en diferentes civilizaciones. Muy bien, continuamos con la sexualidad en la antigua Grecia y Roma. En la antigua Grecia y Roma, la sexualidad era más abierta. Esta estaba entrelazada con la vida pública y la misma filosofía.
Dentro de ello, los griegos, por ejemplo, celebraban la pederastía como una relación educativa y formativa entre un hombre y un mayor y un joven. Los romanos, por otro lado, tenían prácticas sexuales más diversas y a menudo consideraban el sexo como una expresión de poder y estatus. Y de esta manera se destacaba cómo la sexualidad estaba intrínsecamente ligada a la estructura social y política. Ahora continuamos con la sexualidad en las civilizaciones egipcias y mesopotámicas. Tenemos que tener en cuenta que ellos tenían sus propias normas y prácticas sexuales. Los egipcios veían la sexualidad como una parte natural de la vida y tenían pocos tabús en comparación a otras culturas. En Mesopotamia, las prácticas sexuales a menudo estaban vinculadas a la religión y a la mitología, perdón, con deidades que presentaban aspectos de la fertilidad y la procreación. Muy bien, ahora continuamos con la sexualidad en la Edad Media y el Renacimiento. Durante la Edad Media, la sexualidad estuvo fuertemente influenciada por la Iglesia Católica. Esta promovía la castidad y el celibato como designios, lo cual reprimía la sexualidad y la consideraba como un pecado. Por otro lado, la época del Renacimiento trajo una liberación a medias de estas restricciones, con una mayor exploración de la sexualidad humana, el cuerpo en el arte y la literatura. Mostraba una sexualidad en donde empezaba a ser visto como una parte natural del ser humano, aunque todavía estaba bajo el ojo de la moral religiosa. Y bueno, ahora la sexualidad en la era moderna, ¿no? En esta era se han visto cambios muy significativos en las actitudes hacia la sexualidad, impulsados por movimientos sociales y avances científicos. La revolución sexual ha impulsado el feminismo en los años 60 y 70, dando un desafío con muchas normas tradicionales y abriendo el camino a una mayor aceptación de la diversidad sexual y de género. Las interacciones entre la cultura y la historia en la sexualidad. La sexualidad humana no puede ser entendida plenamente sin antes considerar a la cultura y a la historia. Estos dos aspectos se entrelazan de manera compleja, influenciándose mutuamente y evolucionando con el tiempo. Las normas culturales actuales son en muchos casos el resultado de siglos de desarrollo histórico, mientras que los eventos históricos clave a menudo se ven moldeados por las actitudes culturales hacia la sexualidad. En conclusión, a lo largo de la historia, las percepciones, normas y prácticas sexuales han evolucionado de manera significativa, influenciados en gran medida por las civilizaciones antiguas. Es así como las diversas culturas han desarrollado sus propias visiones sobre la sexualidad, desde la educación sexual hasta las identidades de género y los roles de poder en las relaciones. Mientras que en algunas épocas y lugares la sexualidad fue celebrada y considerada parte natural de la vida, en otros contextos ha sido reprimida y controlada por las normas morales y religiosas. Hoy en día, el contexto está marcado por una mayor apertura a la diversidad sexual. A pesar de esto, sigue habiendo tensiones entre las tradiciones culturales y nuevas formas de entender la sexualidad, lo que resalta la importancia de continuar analizando cómo estos factores influyen en la forma en la que las personas la experimentan. Acotando un poco más a las conclusiones, podemos decir de que a lo largo del video hemos ido tocando temas como tan relevantes como las normas y los valores culturales de la sexualidad, como estos son un conjunto de expectativas que vamos a ir cumpliendo en diversos contextos, así también como la religión, que fue un aspecto y es un aspecto importante en cómo este va a influir a la sexualidad. Ya hemos podido observar que culturas como el Islam o el budismo tocan temas como el matrimonio o la castidad de maneras completamente diferentes y que nosotros pues no estamos acostumbrados. Así también como la educación sexual. Es bueno saber de que hay algunas sociedades que tocan la sexualidad de una manera pues científica, de una manera más, o sea, sin tabús. Pero es malo saber de que hay algunas sociedades, algunas otras culturas donde
la sexualidad está bastante limitada y la información a obtener es bastante mal vista. Así también hemos visto cómo la sexualidad se ha ido experimentando y se ha ido dando en diversas civilizaciones y épocas, como es la era media. La Iglesia Católica impulsó estrictas normas de castidad y celibato, pero en la era del Renacimiento hubo una apreciación más grande hacia la sexualidad, aunque seguían existiendo normas bastante fuertes. Así también en la era moderna, los movimientos sociales y diversos avances científicos han revolucionado todo este tema y ahora se expresa la sexualidad de una manera mucho más libre.